En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos Hebreos 11:6. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Mire qué gozo hay. Gloria al Rey. Aleluya. Todos unidos. Hebreos 11:6. Pero sin fe, porque es necesario, crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Dios es bueno. Puede sentarse. Porque Dios vive, nosotros vivimos todavía. Existen diferentes clases de fe. Y el Señor nos manda a escudriñar, hermanos, en qué fe, en qué sentido, en qué posición estamos todos nosotros, cada uno, en el caminar del Señor. Es indudable que la fe de Dios o en Dios es un elemento indispensable en nuestra relación con Dios. La falta de fe nos hace desagradables ante Él. Nuestra falta de fe resulta ofensiva a Dios, pues niega su carácter. Además hace que los hombres se alejen cada vez más de Dios. El primer beneficio que recibimos de la fe es la salvación. Ese es el primer beneficio. Por eso Efesios 2:8 confirma y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando tenemos fe en Dios, ni siquiera es nuestra. La fe que salva no es de nosotros. La fe que salva debe provenir de Dios. Cuando usted viene a la iglesia, no vino porque sea bueno, ni porque decidió venir, sino porque Dios está controlando su caminar en esta tierra. Y usted dirá, pero no quería venir. Bueno, eso te ha de demostrar que Dios es soberano y que tiene más poder que tú, y Él te gobierna. Esto es para aquellos que no quieren venir a la iglesia, para lo que les es gravoso, para los que les cansa venir a la iglesia, pero no estar haciendo otras actividades. Porque venir a la iglesia implica, hermanos, matar mi egocentrismo, toda mi actitud humana, hacerla a un lado para venir a Dios. No concibo un día de servicio sin adorar a mi Señor. Preferiría ese día mejor morir, porque sé que voy a dar cuenta ante Él algún día. Cada día de servicio he hecho a mi mente que se adapte y crea que es mi oxígeno el que voy a ir a recibir. No soy el tipo de persona que pueda faltar a un culto como si faltase a un juego, a una reunión común y corriente. Las venidas a la iglesia no son reuniones, hermanos, comunes y corrientes. Son reuniones que quedan asentados en el libro de la vida, ¿sabía? Que están pasando lista y que nosotros vamos a dar cuenta. Lo más terrible es que no basta venir. Aquí es donde debemos ahondar. No basta venir. Necesitamos venir de buen modo. Aleluya. Gozosos. Pastor, pero yo no siento gozo al venir. Estás en el proceso. Nomás no te alejes. Deja que Dios haga la obra. Un proceso completamente al opuesto vivirán todos aquellos que no deseen depositar su fe en Dios. Porque la Escritura declara en 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 10. Este versículo buscaba en el servicio pasado y yo me fui hasta Romanos. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? ¿Dónde están los que se pierden? Esto está hermoso. ¿De quién habla aquí el apóstol Pablo? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. La gente va a decir, están allá afuera, ¿no? Están dentro de las iglesias cristianas.
Porque hay que ver el final de este versículo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Una persona que ha estado en una iglesia donde se habla la verdad, Dios lo trae, escucha bien ahí alrededor del mundo donde me oyes, Dios lo trae una y otra vez, todo el tiempo, lo lleva a un lugar donde le hablan la verdad todo el tiempo y le están hablando la verdad. Siente en su corazón cuando oye la predicación algo que le carcome, le corroe y no está tranquilo. Está en su casa haciendo un trabajo que no vino a la iglesia y siente algo, hermano, cuando está trabajando, está haciendo otra cosa, siente algo en su corazón. Es el Espíritu de Dios que le está redarguyendo que la verdad ya la recibió, pero no la ha atesorado. Por eso dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Un inicuo, un impío, alguien que hace pecado no ha recibido la verdad porque no la quiere. En cambio, alguien que ha venido a la iglesia una y otra vez ha recibido la verdad. Pero Pablo declara, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios lo ha dejado que un espíritu de engaño los guíe. Ahí llega el momento en que la persona cree que es cristiano, cree que es hijo de Dios, se siente seguro. Y qué terrible realidad que cuando muera verá que un demonio lo va a conducir al infierno y no un ángel al cielo. Porque, hermano, las escrituras nos hablan de la manifestación del anticristo con todo su poder, señales y prodigios mentirosos para engañar. Y esto vendrá respaldado por el propio Satanás. Es decir, no será algo que algún hombre pueda detener. Esto va a venir. Y de hecho ya está. Y entre los varios propósitos que tiene esto, uno de ellos es el de confirmar la condenación en aquellos que no aceptaron la verdad y no recibieron el amor de Dios para ser salvos. Por eso es muy importante, lo he dicho siempre, muchas personas predican y lanzan, hermanos, venta de milagros para que la gente traiga más dinero. No, usted lo primero que tiene que traer es su corazón. El dinero es secundario en una sana doctrina, en una iglesia sana. Debe ser una parte secundaria o terciaria, porque eso es parte del amor que usted siente por Dios para sostener su casa. Pero lo principal es su corazón, no el dinero. Si el dinero fuera lo importante, Donald Trump fuera salvo, porque está lleno de billetes, pero está escaso de Dios. Por eso cuando usted da algo, tiene que darlo con gozo, venir con gozo. Y cuando usted da algo, no esté esperando a cambio algo. No esté esperando agarrar algo que le retribuyan. El que le va a retribuir es Dios. Ni crea que porque le ayuda al hermano, él está en la necesidad o el compromiso de retribuirle de igual manera porque le ha ayudado. Eso no es así. Usted da y se olvida. No está esperando que le paguen igual. El que va a pagar es Dios. Hay gente que puede decir, yo ya no le doy al hermano, a mí nunca me da nada. No le diste para que te dé. No hiciste nada bueno. La Biblia dice que el impío también sabe amar al que le ama. También sabe bendecir al que le bendice. Entonces, si usted da algo, no está esperando que le paguen igual. El que le va a pagar es Dios. Amén. Porque la Biblia enseña que aún a nuestros enemigos amemos. Nuevamente, en 2 de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2 del 11 al 12, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque ya oyeron la verdad y su fe no la ubicaron ahí. Ya oyeron la verdad y no la atesoraron. ¿Cuánta gente no ha venido a las iglesias y de pronto usted lo mira con los adventistas? Porque hablan de Jesús, creen que Jesús está ahí. Con los testigos de Jehová, porque hablan de Jehová, de Yahvé, creen que Jehová está ahí. Se van con cualquier tipo de religión. La gente siempre anda buscando algo. Los que hacen mucho eso son los ricos.
Se van con la yoga, el budismo, el hinduismo, el islamismo, etcétera, hermanos. ¿Por qué? Porque tienen tanto dinero que andan buscando algo que les llene. Pero el hombre siempre va a estar vacío si no tiene a Cristo. No importa si tiene miles de religiones, porque el único que puede satisfacer el vacío del ser humano es Cristo Jesús. Es el único, porque Jesús no es religión. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Una persona que está en una iglesia donde se habla la verdad, no la acepta y se va en otra iglesia donde lo entretienen y se siente cómodo, ya un espíritu de condenación le ha llegado. ¿Por qué? Es que allá la iglesia está muerta, pero te hablaban palabra, el muerto eras tú. Y se van. Entonces Dios deja que un espíritu de condenación, hermano, los guíe. Y ya no van a creer a la verdad. Ellos ya están sumidos en su propio mundo, ya están perdidos por haber despreciado la verdad. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta que cada servicio, cada sermón, cada predicación del pastor, hermanos, lo tengamos muy en cuenta, porque no es el pastor hablando de su ideología, sino del mensaje de Dios. Es Dios hablando. Cuando te habla la palabra, te está queriendo amar, te está queriendo salvar cada vez que te hablan. Nuevamente insiste que el engaño del anticristo será para aquellos que, habiendo oído, no creyeron a la verdad y se complacieron en la injusticia, porque su plan de vida era contrario a los deseos de Dios. Si alguien no ha aprendido a odiar el mundo, difícilmente se va a ubicar en una iglesia donde se hable la verdad. No se va a poder ubicar. Habrá comezón espiritual. Siempre estira y afloja. ¿Por qué? Porque todavía trae el mundo dentro. Mientras no lo que saque, hermano, no podrá caminar libremente. Y Dios trata con nosotros y debemos de tener cuidado. Cuando Dios ya ha mandado un juicio, una tribulación a tu vida, cuídate. Cuídate. Yo le decía a mi hijita la vez pasada, es como tú caminas en un alambre. Los alambristas van en el alambre y llevan un fierro aquí, y ese es su equilibrio. Si sueltan el fierro, más probablemente van a caer. Así somos cuando ya Dios está tratando con nosotros. En el momento que dejes de andar en la verdad y en la obediencia, vas a caer, porque estás propenso a hacerlo. Ya no se trata de Dios, se trata de ti. Si Dios ya te salvó, ya te sanó, ya te dio aquello que esperabas, ya te bendijo, no le aflojes. Hay quienes recibimos algo de Dios y nos sentamos y nos olvidamos de todo lo que le prometimos a Dios. Aparte de lo que hablamos con la lengua, hay tantas cosas en la mente y en el corazón que le decíamos al Señor cuando teníamos necesidad. Y cuando Dios nos lo da, lo primero que hacemos es enconcharnos como la tortuga y ya no queremos nada con el Señor. Volvemos a caer en el pesimismo, en el conformismo. Volvemos a entrar, hermanos, en la secuencia consuetudinaria de hacer lo mismo siempre porque tenemos que hacerlo. Y lo que pasaste, lo que Dios te dio, ¿no fue suficiente para conocerlo verdaderamente y amarlo? ¿Qué haremos con el ser humano? Los seres humanos, nosotros somos muy especiales. ¿Por qué necesitamos acicate para hacer bien las cosas? ¿Por qué necesitamos látigo para entender que si Dios es amor, también es fuego que te va a consumir si le fallamos? A ver, pero así es la humanidad. Así ha sido y así será. Sabemos la verdad y muchas veces no nos queremos sujetar a ella. Las promesas se las lleva el viento. Por eso los que ya hemos caminado más sabemos que de palabra, hermanos, nos quedamos quietos. Lo que queremos ver son hechos. No oyeron, no creyeron a la verdad, se complacieron en la injusticia porque su plan de vida no se acoplaba al de Dios. Y si una persona, por no aceptar el amor de Dios como consecuencia directo de esto, le toca recibir la ira de Dios, entonces no queda ninguna duda
que de no confiar en Jesucristo como el Señor y Salvador es el pecado más grande que alguien pueda cometer. Sin embargo, la mayoría de las personas que se acercan al Señor no están pensando en evitar la condenación, en escapar del infierno. No están pensando en obtener la salvación, sino en cosas de muchísimo menor importancia, como su sustento, su salud, su bienestar, su trabajo. ¿Estoy o no estoy en lo correcto? Vuelvo a repetir, la gran mayoría que nos acercamos a Dios no estamos pensando en escapar del infierno, ni pensando en llegar al cielo, sino en recibir las cosas temporales que nos hacen falta aquí. Un padecimiento, un vicio, una aflicción en la familia, una enfermedad. ¿Y la vida eterna qué? Pero la gran mayoría nos ubicamos en ese sentido. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita. Todo el tiempo ubicamos las cosas a nuestro nivel intelectual. Y el nacido de nuevo debe ver más allá todavía. Me aburre, no entiendo, no puedo. No importa. Estoy en el camino perfecto. Adecuo mi mente a lo que me va a resultar para bien mío. No importa si no estoy de acuerdo. Yo debo ser gobernado por la verdad, aunque no la entienda, aunque no quiera, para que al rato yo pase a entenderlo y a amarlo en el nombre de Jesús. Pero si me rehúso desde un principio, hermano, estaré perdido. Alguien dijo, uno de los célebres presidentes de Estados Unidos, si dices que no puedes, tienes razón, porque tú lo estás diciendo. Alguien más dijo, no juegues con el subconsciente. El subconsciente no tiene sentido del humor. Si dices que no puedes, cuando trates de hacerlo, te recordará el subconsciente que ya dijiste que no puedes. Y estamos enmarcados ahí ya. Cosa terrible después para poder salir. Pero veamos la respuesta de la fe. En la Escritura encontramos que cuando un padre ruega por la liberación de su hijo, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible, confirmándonos que la clave para experimentar el amor y la bendición de Dios depende de la fe. Veamos el pasaje. Está en Marcos 9, 20 al 22. Alguien que lo lea. Y se lo trajeron. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y cayendo a tierra se revolcaba echando espuma. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Debemos ver este versículo, hermanos, como una responsabilidad para nosotros como padres de familia. El hombre se acercó a Cristo. Cuando usted se acerca a Cristo, a la iglesia, y aprende a amar a su hermano, aprende a morir para Cristo, usted, como le he dicho cientos de veces, está bendiciendo a sus hijos. Está labrando el camino de su familia hacia el cielo. Este hombre, hermanos, aún sin fe adecuada, se acerca a Jesús por el bien de su hijo. Usted viene a la iglesia, a veces usted se siente agobiado, no tiene ni fuerzas ni dinero para apoyar, pero usted sigue ahí, hermano, está bendiciendo con su debilidad a sus hijos. Nunca le afloje, porque cuando usted viene a la iglesia ya no es solo por usted. Se supone que usted ya recibió la salvación, pero sus familiares, hay muchos inconversos. El hombre se acerca a Jesús, y vemos unos versos atrás de este pasaje que este hombre ya había llevado a su hijo con los discípulos del maestro y había provocado una discusión porque los discípulos no habían podido echar afuera a este demonio. Al ver esto, hermanos, vemos que este hombre vio que Jesús era su última esperanza.
Además, el problema no tenía que ver con la salud o algo similar, sino que se trataba de un demonio que desde pequeño quería asesinar a su hijo. Hoy la demonología dentro de la iglesia ya han aceptado las terminaciones médicas, psiquiátricas, con tal de no entender o no querer entender la verdad de que el endemoniado aún existe hasta el día de hoy. Pero ya le han dado, hermanos, un diagnóstico y un nombre médico con tal, hermanos, de que el hombre, el cristiano moderno de hoy, no profundice en las áreas malignas de Satanás, porque nadie quiere andar por ahí. Qué terrible, hermano. Los endemoniados existieron con Jesús y van a existir todo el tiempo con nosotros, porque el demonio existe, y mientras haya humanos, ahí es donde quieren vivir. ¿Sabe usted que los demonios ni siquiera en los puercos quieren vivir? Ese es un mensaje claro. El hombre llegó diciendo: tus discípulos no pudieron echarlo, culpando a los discípulos del fracaso en obtener el milagro. Pero Jesús, en lugar de apoyar esta posición, hace responsable a este padre de lo que le pueda pasar a su hijo. Usted es responsable de la vida espiritual de sus hijos, aunque usted no lo crea, aunque usted no quiera. Nosotros somos culpables. Vamos a ser culpables ante Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido la verdad. ¿Qué vamos a hacer con ella ahora? ¿Dormirnos? Hay quienes, como padre de familia, quizás estén luchando por salvarse todavía, por entender, por echarle ganas, cuando ya no se trata de eso, se trata de bendecir a los demás. ¿Habrá todavía? Claro que lo hay. Padres de familia queriendo entrar en el redil, luchando todo el tiempo, esforzándose, diciendo que no pueden, que es muy pesado, que están cansados, que trabajan, que esto y lo otro, cuando los padres deberían de ser la bandera, el estandarte que sus hijos deben seguir en la fe. Amén. Sí, porque no somos niños, hemos recibido la verdad. Y Juan 8:32 dice: y recibiréis la verdad. Entonces la libertad es poder alumbrar a los demás. La libertad es tener la vida asegurada en Cristo. A la hora que yo me muera, me voy con Él, y mi familia también. Amén. Estás pagando el precio, estás invirtiendo en el Señor. Pero si todavía dudas, todavía le batallas, es mejor que te agarres bien de Cristo, porque no solo tú estás en peligro, también los tuyos. Por eso Jesús le dijo, culpó al padre de familia. Mire, le dijo, en Mateo 9:23 al 24, le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Vamos por partes aquí. Tengamos en cuenta que de acuerdo a la profecía dada sobre Jesús, absolutamente todos podían esperar sanidad. Mas no ocurre lo mismo en este sentido. Sin embargo, podemos ver en este pasaje lo que le pasa a mucha gente cuando quiere que algo sea resuelto en su vida, cuando quiere alcanzar cierto objetivo y le dicen que Dios le puede ayudar en eso. La gente responde colocando fe y esperando que esa fe produzca el milagro, y lo hacen por el enorme deseo de recibir respuesta. Sin embargo, en este caso, algo le hizo entender a este hombre que algo andaba mal con su fe, y por eso añadió lo siguiente. Mire, primeramente, Jesús le dice: si puedes creer, ya lo está condicionando. Ya hay una condición. No se trata de, hermano, alguien me decía la vez pasada, humanamente, de un corazón noble, que tú tienes que tener fe, las cosas van a salir bien. A veces digo esto, hermano, y lo pienso. A veces no lo expreso, pero a veces lo digo como pastor, no como ser humano. Pienso como el siervo de Dios. A veces hay gente que me quiere dar clases de fe. A veces hay gente que me quiere adoctrinar. No es que yo no pueda ser adoctrinado o corregido, no. Pero mucha gente que a veces se acerca a darme una palabra de fe, me está hablando solamente de metafísica. A ver si me entiende. Que no por repetir las cosas se van a dar. Hay un precio que pagar. Me dice una persona:
piensa, no seas negativo. Hey, espérate, no tan calmado, le dije. Mira, para empezar, si tú crees que las cosas se van a dar, que van a pasar, tú debes de ser el primero en estar de rodillas ante el Señor, creyendo que ese milagro va a suceder. Pero si eres una persona loca en la fe, que no se sujeta a Dios, ¿me quieres venir a dar a mí clases de moral? ¿Me quieres decir que va a salir solo porque tú, desobediente, me dices que va a salir bien las cosas? Yo no estoy loco. Yo creo en una palabra viva. Que la persona que diga así va a ser, primero Dios, está pagando el precio con su rodilla. Está pagando el precio con su obediencia. Se sujeta al pastor, se sujeta a Dios. Es una persona de fe, no un charlatán que nomás repite como perico. Alabe a Dios. Alabe a Dios. No estoy en contra de esas personas, son de buen corazón. A donde quiero ir como maestro de la palabra es que en la gran mayoría de casos y de veces no es suficiente tu buen corazón. ¿Me agarras la onda? No es suficiente tu buena fe. Necesita estar cimentada en la Biblia. Necesita estar cimentada en la palabra. Tu buen corazón no me ayuda si no estás en la fe. ¿Qué quiero decir? Que si me dices que las cosas van a cambiar, pero tú desobedeces a Dios, ¿con qué autoridad lo puedes decir? Eso fue lo que le dije a esta persona. Y espero que haya entendido mi mensaje. No es para avergonzar a nadie, es para hacerlo crecer en la fe. Amén. Si yo le digo, hermano, vamos a seguir luchando, estamos luchando, pero debo entender que también que Dios es soberano, y si quiere lo da, si quiere lo hace, si no quiere no. Por eso es Dios, amén. Por eso es Dios. El buen corazón no va a cambiar a nadie. Sí, no va a cambiar a nadie. Es como el hijo. Papá, ¿te vas a componer? ¿Te vas a componer? Sí, pero todos los días me das coraje. ¿Cómo me voy a componer? ¿Ah? ¿Cómo me voy a componer? Pastor, yo deseo que usted esté bien, pero usted no se sujeta. Sigo agarrando corajes. ¿Se da cuenta? Es igual con el Señor. Padre, yo estoy confiando que tú vas a hacer esto en fulano de tal. Estoy confiando en mi corazón noble, pero Él tiene la última palabra. Porque el Señor va a mirar a esa persona. Una vez le dijo el Señor, hijo, cambia tu oración porque cuando tú oras le estás haciendo daño a fulano de tal. ¿Por qué? Porque estás pidiendo que lo bendiga y él no está preparado para ser bendecido. Él debe prepararse para arrepentirse. ¿Se da cuenta? Las cosas de Dios son serias. Entonces Jesús le dijo, si puedes creer, primera condición, creer. Al que cree todo le es posible. No puede creer un padre que no está pegado de la mano con Dios. Tiene que estar con Dios. Al que cree todo le es posible. Aún con ese todo le es posible, hay limitaciones. Las limitaciones pueden ser hoy no, tal vez mañana. El Señor sabe responder como Él quiera. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Fue suficiente? No. El hombre no tenía fe. No tenía fe. Porque dijo inmediatamente, ayuda a mi incredulidad. Entonces el hombre fue sincero. De este pasaje podemos deducir que cuando el hombre desea algo que no ha podido conseguir por medios humanos y por lo tanto se acerca a Dios para lograrlo, puede colocar en Dios cierta clase de fe que no es precisamente la fe adecuada. Yo no se me olvida, siempre lo digo, cuando estaba en una campaña el hermano Héctor oró por un endemoniado y se acercó Héctor, me puso la mano en el hombro y me dijo, Omar, ya se fue, me dijo. Y yo le contesté, sí Héctor, por fe se fue. Y me quedó mirando bien bravo, ya se iba caminando y se regresa y me queda mirando a los ojos y me dice bien bravo, no, te estoy diciendo que se fue, me dijo. Hay una fe que se cree, esperamos con esperanza, y hay una fe que es reveladora y no todos la tenemos. La fe reveladora, la que Dios te dice, se fue, se fue. Y hay quienes por fe se fue. No, el que tiene autoridad en Dios, Dios lo usa y puede estar completamente convencido de que Dios lo ha respaldado. Se fue, se fue, se fue. ¿Qué tipo de fe? Dos fe. Una que está cifrada en la esperanza
que podría ser en un momento incertidumbre, y otra, hermano, que está cifrada en la certidumbre, en la certeza de la voz de Dios. Al revisar la Escritura, vamos a encontrar que nos habla de diferentes clases de fe con las cuales la gente se acerca a Dios. Y respecto de eso, hermanos, nosotros humildemente debemos preguntarnos: ¿cualquier clase de fe es válida? ¿Todas producen resultados? ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? Estamos entrando en el tema. Veamos primero la fe muerta. Ayúdeme, Juan, primera de Juan. Aunque es cierto que la salvación y todo el amor de Dios se puede recibir tan solo creer en Jesucristo, también es cierto que muchos, pretendiendo recibir esa salvación y el amor de Dios, dicen que tienen fe. El problema es que la fe que dicen tener no es una fe que les lleve a comportarse como debe comportarse alguien que realmente tiene fe. Por eso es que leemos en 1 de Juan 2:6. Fuerte. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Se da cuenta? Para que la fe sea verdadera, debemos andar como él anduvo. Hermano, yo recuerdo cuando vino aquí el hermano Tommy, presidente de la mesa directiva del hermano Gille, cuando vivía, que iba a venir con nosotros. Él dijo: pastor, yo no he visto a un hombre en esta tierra que predique con hechos como este hombre, me dijo. Con decirle que si usted va a su casa, usted no haya lujos. Usted puede entrar a su cuarto y lo único que va a ver es su camita y una mesita. Eso es todo. En la casa de este hombre no haya usted lujo, me dice. Él predica lo que habla, vive lo que predica, me dijo. Hermano, y todo aquel que me escuche, eso es lo que nos está haciendo daño nosotros los hijos de Dios. Y si usted es honesto junto conmigo, lo va a reconocer. Que hoy, como he predicado tanto, la iglesia se ha mundanalizado y el mundo se ha cristianizado. Porque no queremos dejar los gozos que provee el mundo. Por eso usted va a ver una iglesia y de cristianas las mujeres solo tienen el título. Yo sé que esto cala, pero usted vino para ser enseñado para irse al cielo, no a Acapulco. Amén. Esta es la verdad que aunque duela, le va a dar vida eterna. No lo va a entretener, porque Dios no me dio este don para entretener a nadie, sino para molestar a mucho, con tal de que se salve. Las iglesias cristianas de hoy parecen pasarelas de moda. Lo he dicho miles de veces. Y así nos vamos a morir. Parecen centros de belleza. No hay diferencia con las mujeres de allá afuera. Esas no son iglesias de Dios. Cualquier pastor que me escuche y no esté de acuerdo conmigo, no tengo ningún problema con ello. Lo he dicho, no predico para que me confirmen, predico para que despierten en el nombre de Jesús. Estamos viviendo tiempos escandalosos. Ya no hay tiempo y todavía la iglesia juega. ¿Y cómo entendemos esto, hermano? Le decía al principio, no se puede entender. Es algo que su cabeza no lo entiende. Es lo mismo que le pasa a la gente que ya está engañada. 1 Tesalonicenses 2. Ese espíritu en que los engaña ya está ahí y les hace sentir confiadamente salvados y no están salvados. Fueron engañados miserablemente por causa del pastor y por causa de ellos también, que su corazón atesora la mentira que están recibiendo con tal de que no haya compromiso. Si el ser cristiano no te causa compromiso, no te desvela, no te hace llorar, no te hace quedarte sin lo que te gusta, no es un buen cristianismo. El buen cristiano, hermano, dice, como dijo 1 de Juan 2:6,
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si Cristo, nuestro amo y Rey, del que tanto hablamos y amamos, por el cual hablamos en representación de Él, lo he dicho, si viviera en este siglo, ¿cree que viviría como vivimos nosotros? Entonces, ¿qué le ha pasado a la iglesia? ¿Por qué hemos dejado de seguir los pasos del Maestro? Y entre más dinero tenemos, entre más ganamos, más cómodamente queremos vivir. ¿Qué pasó con la iglesia de este siglo, mis amados? ¿Qué está pasando? Anhelo vivir en una montaña, lo he dicho, hermanos, donde tenga unas 3 vacas y me den mi leche diaria y yo siembre mi frijolito. Como mucho puedo comer frijol, me muero más rápido. Pero anhelo eso porque la tecnología es devastante, está enviando a millones al infierno, pero la iglesia no se da cuenta de eso. Creen que es una bendición tener todo. Parecerte al mundo no es una bendición, es una maldición. Dios lo detesta, lo odia. ¿Por qué la iglesia lo ama? Dios tenga misericordia de la iglesia actual, mis amados. Así las iglesias se han equivocado el día de hoy. Creen que entre más hay, entre más ruido hacen, entre más, hermano, ostentan dinero, ahí está Dios. Dios no está en esas iglesias. Dios está en la iglesia humilde, en el cristiano humilde de corazón, que vive para los demás, no vive para sí. A través de esta evaluación de la primera de Juan, aquellos que no andan como Él anduvo y creen ser cristianos, podrían descubrir el engaño en que viven, y si no lo hacen y mueren en esa condición, se condenarán. Precisamente para buscar salvarlos, el apóstol Santiago, hermano del Señor, escribió en Santiago 2:17: así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Hay personas que pueden decir yo tengo fe, pero en la iglesia nunca levantan una hoja, nunca mueven una silla, nunca quieren hacer nada. ¿Qué tipo de fe es? Hermano que me miras en todo el mundo, no basta tu dinero, mi estimado. Tienes que hacer algo más. Hay fe muerta y tienes que tener cuidado. En el versículo 20 dice: pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? San Juan 14:6 siempre tiene volantes para cumplir estos mandamientos. Y ya no les pedimos a ustedes. De lo que usted trae, de ahí sacamos para hacer los volantes. Siempre habrá volantes aquí, folletos, para decirle a la gente que Cristo viene. Y si usted agarra un folleto de San Juan 14:6, todos hablan de la venida inminente del Señor Jesús, porque a eso nos levantó el Señor. Amén. Ay, si usted no lo hace, si usted no lo quiere, tal vez su fe no sea la más adecuada, tal vez sea una fe muerta, que no tiene actividad, que no tiene trabajo. Dios es bueno. El versículo 26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una vez una hermanita me dijo: pastor, es que yo no me quiero meter con nadie, para que yo no quiero tener problema con los hermanos ni con el diablo. Pues ya tienes problema con el diablo y con todo el mundo. Por evitar el diablo no vas a dejar de tener problemas. Si evitas a tu hermano, no lo amas. ¿Cómo puedes saber si tu hermano tiene una necesidad si lo evitas? Por eso le he dicho, después de un servicio, con una amplia sonrisa, salude a su hermano, dele un abrazo. Hermano, ¿cómo me da gusto verte en la iglesia? Dígale, ¿o no le da gusto? Después que no vienen, ahí estamos llorando cada servicio: padre, trae a fulano, padre, salva a fulana. Y ya cuando viene, ni los pelamos. No, usted vaya y diga: hermano, mire, si supieras cuánto lloré por verte aquí, ingrato. No te vayas a ir otra vez. Ahora déjame orar por otros. Amén. Que se sientan como parte del cuerpo, no con hipocresía. Oro, pero cuando vienen me da igual. No, demostrémosles el cariño, demostrémosles el amor, que les amamos en realidad, no solo orando.
El escritor Santiago busca que comprendamos que si no hay obras, la fe está muerta. Y si la fe está muerta, quiere decir que la persona no ha obtenido vida. ¡Qué terrible! Y si no tiene vida es porque tampoco ha obtenido la salvación. ¡Oh, Dios mío! Y entonces la aclaración es que esa fe muerta que los hombres tienen es una fe real que el creyente posee, pero que no provee salvación. Ok, voy a explicarlo. Hay personas que son honestas y muchas personas en el mundo creen que la honestidad es lo más sagrado y es lo más bueno. Eso no es así. No estoy diciendo que usted sea mentiroso, no hablo de eso. Hablo de la honestidad equivocada, hablo de la real fe equivocada. Yo he conocido a personas que creen en la Virgen de Guadalupe honestamente, sinceramente, que la defienden más que un cristiano hoy a veces. Amén. ¿Podemos decir que esa mujer que adora a la Virgen de Guadalupe es hipócrita? No. Verdaderamente ama a la Virgen de Guadalupe. Se ha entregado a ella, no hay hipocresía. Realmente es una persona sincera. No podemos catalogarla de hipócrita ni de doble cara. Realmente es una persona leal a su causa, a la Virgen de Guadalupe. Pero eso está bien, le va a dar vida. No, es una persona que sinceramente y con toda su honestidad se va al infierno. Qué terrible. No podemos confiarnos. La escritura es similar cuando nos dice la escritura, leemos que el hombre está muerto espiritualmente. Y cuando esto dice la escritura no quiere decir que el hombre no tenga espíritu o que su espíritu esté en total inactividad. Lo que realmente quiere decir es que el hombre que está muerto espiritualmente está conectado y energizado por el espíritu de la potestad de este siglo, que es Satanás, el espíritu de la muerte. Efesios 2:1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros, está hablando de la iglesia, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia. Desobediencia, amén. Ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Hermano mío, usted dirá a veces: mi pastor es muy duro, mi pastor es muy enérgico. Como quisiera hacerlo realmente, y le ruego que usted ore por eso. Quiero ser un cristiano de la senda antigua. Quiero ser un pastor duro, hermético, sistemático, categórico, afirmativo, concluyente. Quiero ser un pastor de fe como mi Cristo. Hablar la verdad, no darle tanta vuelta al asunto, usar el español, el léxico, lo poco que sé, hermano, de una manera adecuada, contundente, precisa y concisa, que usted entienda, que no le dé mucha vuelta al asunto, semos o no semos. Amén. Así quiero ser. Ayúdeme a orar, lleven su oración, por si usted o alguno piensa que soy muy enérgico, que soy un pastor que no tengo amor. Me considero un pastor que amo a mis ovejas y a todo el mundo amo, por eso sigo aquí. Pero este vocabulario no es mío, es del Señor. Este vocabulario es para infundirle a usted salvación, para animarlo y hacerle ver su condición como la mía, de que necesitamos exhortaciones así. Aún después de que yo predico aquí, me escucho en el radio, me oigo, porque me eleva hacia Dios y me pone más en la tierra. Yo mismo oigo mis predicaciones y doy gracias por ello, y le digo: Señor, háblanos cada vez. Y no lo oigo para vanagloriarme, porque quiero que la palabra que yo hablo me entre en mi cabeza. Cada día quiero ser mejor. Y a veces, para no crear vanagloria, yo no quiero caer en ella, busco otros predicadores y me empiezan a vender milagros, pues me regreso con Omar Vargas. Qué tristeza.
Por eso, no sé, lo voy a contar ahora. Bueno, lo voy a decir. Uno de estos días cuando orábamos aquí, yo oraba por mi señora, días trágicos, dramáticos de tantos problemas, yo la veía a ella desvanecerse día tras día. Y cuando orábamos aquí, yo me acerqué a ella y le puse la mano. Y empecé, al ponerle la mano, yo iba a poner la mano, iba a orar por ella, que Dios le diera fuerza, pero yo ya lo iba clamando en mi corazón. Cuando le pongo la mano y empiezo a orar por ella, empecé a llorar, pero no lloraba por ella, lloraba por mí. En ese momento me vino un pensamiento y dije, yo oro por ella, oro por mis ovejas, Señor, pero ¿quién me alienta a mí? ¿Quién ora por mí? Y me agarró un gran llanto ahí, pero hice mi trabajo. Eso fue lo más hermoso, hice mi trabajo. A veces así nos sentimos, pero cuando eres hombre de Dios y tienes la convicción, no necesitas que nadie te esté dando una palmeadita, aprendes a sufrir en silencio. Amén. En mi rumbo decía un amigo que trabajaba en el servicio secreto del gobierno del estado, aguanta callado, me decía. Sacaba la pistola y la ponía por aguanta callado, Vargas, me decían. Entonces son gente que están acostumbrados a sufrir por su jefe. Debemos estar acostumbrados a sufrir por el jefe de nosotros. Se lo merece, paga un precio duro. No seamos como las iglesias que buscan la comodidad nada más y los beneficios del Señor. No. Él nos ha dado vida juntamente con Cristo, nos ha hecho coherederos si sufrimos, dice la palabra. Entonces a veces tal vez usted dice, ya no quiero seguir, ya no puedo, no siento. Hermano, no es nada comparable con lo que sufrieron los discípulos del Señor, con lo que pasó el mismo Señor. Efesios 2:1-3, le estaba leyendo. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, cuidado, desobedecer, mi amado, al pastor, a lo que Dios ha dejado establecido, no va a cambiar las cosas. Mire, aquí hay una compasión que nace del corazón del ser humano, porque el ser humano es compasivo. Y decimos a veces, no hago, no doy, no voy, no digo, no hago esto, etcétera. Hermanos, Dios es bueno. No, Dios es bueno, pero no es tonto. Lo establecido no se cambia por el buen corazón de nosotros. Lo que Dios dejó escrito no será cambiado por nuestra buena voluntad o el buen sentimiento que nosotros tengamos. Dios dejó estipulado que vamos a pagar un precio, tenemos que hacerlo. La iglesia debe ser tu respirar. Ser cristiano debe ser, hermanos, tu aire, tu oxígeno. Porque eso es lo que te da vida eterna. También vosotros, dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos antes. El apóstol explica que en el espíritu del hombre que está muerto está operando el espíritu del mal. Y cuando nacemos espiritualmente, gracias a la fe de Dios, Dios saca el espíritu del mal de nuestro espíritu y coloca allí su espíritu, dándonos vida espiritual. Haciendo un paralelo de esto con la fe, entendemos que la fe muerta no es ausencia de fe. Oiga bien esto, la fe muerta es una clase de fe que es real, pero que no produce salvación. La fe muerta no es que no tenga fe, es un estilo de vida en el ser humano. Cuidado con eso. Por eso el apóstol Pablo tuvo que escribir en Santiago 2:14, dice Santiago más bien: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y avienta el estocazo final. ¿Podrá la fe salvarlo? Pero Efesios 2:8 dice que por fe somos salvos. ¿Cómo engranamos esto? Ambas cosas van juntas. Alguien no puede decir, hermano, yo soy cristiano, pero no quiero hacer nada. Tengo mucha fe en el Señor. No, Señor. No se trata de lo que quieras. No se trata de lo que pienses que puedes hacer o no quieres hacer. Se trata que está escrito en la Biblia. A ver, está escrito en la Biblia.
Debemos hacerlo. Si no miramos el contexto, lo que el apóstol dice a través de estas preguntas sería contradictorio. Pues la Escritura enseña que la fe sí salva. Cuidado con esto. Debemos tener mucho cuidado, porque hay gente que se va a uno u otro lado. Pero como está hablando de la fe muerta y esta no provee salvación, la respuesta es no. La fe muerta no salva. La fe tiene que ser activada. Pero hoy, hermanos, en este país ya es un dogma, como le he dicho, no escrito, se ha vuelto una ley que la gente, todos los americanos, no fallen el domingo a la iglesia. Dijo una vez Héctor de la Cruz predicando: el mexicano es duro para ser alcanzado por el Señor, dijo. Cuesta, a los pastores les cuesta que los mexicanos vengan a Dios, son duros, dice. Pero cuando los mexicanos se rinden a Dios, son los mejores cristianos, dijo. Y sí, pues, porque los que comen chile vienen de México, son bragaos. Amén. Y cuando vienen a Cristo, se mantienen. ¿Y dónde dejamos a los centroamericanos, sudamericanos? También. Son necios de venir al Señor, pero cuando vienen, son lindas personas para servir al Señor. La fe muerta no produce salvación, pero sí da otros resultados. Cuidado. Esta fe muerta que no produce salvación sí puede producir otros resultados. Y esto es lo que hace a la persona creer que está en la fe correcta, que son vistos como buenos por los neófitos, los bebés en Cristo, y por los que no conocen a Dios. Encontramos, por ejemplo, que 9 de los 10 leprosos que se acercaron a Jesús con fe para recibir sanidad, recibieron sanidad, pero no salvación. Amén. Si venimos a la iglesia por buscar sanidad, pero lo primordial no es nuestra salvación, está demostrado, estamos enviando el mensaje que lo único que nos importa es esta vida, vivirla bien, vivir cómodamente. ¿Qué es mejor? ¿Vivir con enfermedad en esta vida, pero ser fiel a Dios? ¿O estar bien sano y hacer lo que nos dé la gana y gozar 60, 80 años e irnos al infierno? ¿Qué prefiere la gente? Pues lo último. La gente quiere ser sanado nada más para vivir en sus deleites. Vienen a la iglesia porque el pastor Omar lo usa a Dios, 2, 3 servicios, nos sanan, se van y ya no regresan. Pero le dijeron que ella iba a sanar y ya no volvieron. Querían sanidad. No, hermano. Aunque sea lisiado, sin ojo, sin una mano, como dice la Biblia, entremos al reino de los cielos. Porque ahí vamos a entrar completos. En el infierno no. Hermano mío, estoy hablando de ir al cielo. Sea bendito el nombre de Dios. Vale la pena oír esto. Los leprosos recibieron sanidad, pero no salvación. Multitudes enteras que se acercaron a Jesús con fe recibieron pan, pero no recibieron salvación. Porque ellos mismos fueron los que gritaron: crucifícale. Fueron ellos mismos. Los seguían por el pan, los seguían por la sanidad, los seguían por ver algo sobrenatural. Por eso mucha gente cae en el satanismo, porque nos encanta lo sobrenatural. Por eso cuántas jovencitas andan jugando la ouija creyendo que no es malo. ¿Y qué dicen en la iglesia? Epilepsia, ataque de esto y del otro. Pero quitan lo espiritual. Eso es demoníaco. El que juega la ouija le entra demonios, así de sencillo. Porque la ouija está destinada para Satanás. ¿Alguno de ustedes lo jugó cuando no estaba en Cristo? Ese wizard ha andado en todo. Y aún encontramos que hay quienes se acercaron a Jesús con fe y recibieron poder para actuar aún en el nombre del Señor. Pero ojo, no tuvieron salvación. Increíble, increíble. No tuvieron salvación.
Hay varios ejemplos, ya no nos da tiempo. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca te confíes porque Dios te use, que hagas milagros. Nunca te confíes por recibir tu bendición. La palabra de Dios puede estar haciendo su efecto como lo que es la palabra, pero Dios ausente de nuestras vidas. Cuidado con ellos. Dios se rodeó de gente que los capacitó y no obtuvieron salvación. Qué tristeza, mis amados. Fíjense bien qué es lo que descalifica a estos hombres que con una fe que puede ser enorme y que les permitió hacer cosas que a muchos pueden maravillar, es que no hicieron la voluntad de Dios. Por eso siempre enseño, aún a los pastores, hermanos, yo les digo: no trabajes para el Señor. Ojo con esto. Hay pastores que se han levantado porque quieren trabajar para la obra, y yo les digo: no trabajen para Dios, obedezcan antes a Dios. La gente cree que trabajar para Dios es lo mejor porque eso le agrada a Dios. Perdónenme, pero no. A Dios le interesa antes que nuestro trabajo, antes que todo lo que querramos hacer para Él. A Él le interesa nuestra obediencia. Amén. Tal vez Dios no te llamó al pastorado, te llamó a ser evangelista, a ser maestro, a ser diácono, lo que Él quiera. Pero tienes que estar sujeto a un pastor antes de lanzarte al ruedo. Si no fuiste capaz para sujetarte a la orden de un pastor, ¿cómo vas a llegar ante un púlpito a decirle a la gente que se sujeten a ti? Por eso está el evangelio como está. La enseñanza central del pasaje de Mateo 7. La enseñanza central de este pasaje es que quien no hace la voluntad de Dios no entrará en el reino de los cielos. Así haya hecho otras muchas cosas que parezcan ser buenas, y así las hayan hecho en el nombre del Señor Jesús, no va a contar. Lo importante es la obediencia, la verdadera fe que Dios está persiguiendo, no el favor. El hombre cree que Dios está esperando un favor de nosotros y quieren granjearse a Dios por medio del trabajo, y andan haciendo esto, programas, convenciones, concesiones también, y todo ese tipo de cosas, con tal de trabajar para Dios, ganando el mundo. Gánate primero a ti mismo, derríbate a ti mismo, aprende a obedecer a Dios y después trabajas para Él. Dios te bendiga. Prepárate, Cristo viene, el fin se acerca. Último aviso: